Bien, vamos a seguir hablando de economía en el día de hoy, de la difícil situación que lamentablemente estamos viendo los argentinos. Del número... Cada vez alcanza menos. Exactamente. Cuando uno va a un supermercado. Del número que acabamos de conocer en los últimos días, un número que realmente sorprende. Recién en el arranque del programa, Javier nos decía, es el número más alto desde el 2002, cuando se fue o se terminó la convertibilidad. Y estamos conectados en este momento con Facu Medina. Facundo está en la calle. Me parece que el primer termómetro justamente es la gente. ¿Cómo hace para llegar a fin de mes? Un fin de mes que cada vez está más cerca del momento en el que uno cobra. A ver, Facu, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Un minuto? Bueno, gracias. No, apurado el amigo. Vamos a ver si podemos hablar un toque acá con la gente. Muchachos, ¿cómo andás? Buen día. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Escucha, me está hablando del tema de la inflación, ¿sí? ¿Cómo te afecta? ¿Podés llegar a fin de mes? ¿Cómo te ves? Mirá, se me complica muchísimo. El tema de la inflación está, la verdad que me está tapando. No solo eso, sino que yo pago un alquiler y el alquiler, bueno. El 100% más o menos. Claro, y creo que yo hice el cálculo ahora, me toca en junio, y el 90%. ¿Tenés familia? Sí, es imposible. ¿Vas a trabajar ahora? Estoy trabajando. Ahora vine estás seguro. Vine a comprar ahí para tener un gato ahí que le tenía que comprar comida. Y bueno, se complica muchísimo. Yo lamento que este gobierno peronista no mire por los trabajadores, porque la verdad que me parece que ese es el error. Primero, haber aceptado la deuda que dejó el macrismo, porque la votó el albertismo. Como peronista te duele más, me imagino. Como peronista me duele muchísimo más. Y la verdad, yo soy peronista, pero quiero que vuelva Cristina. Creo que la única que nos puede salvar es Cristina. Y yo no lo salgo a putear a Albertito porque, bueno... Hay que acompañarlo. Hay que acompañarlo hasta el final. Aparte, cada vez que lo criticamos nosotros, los medios reproducen todo Facu, lo que nosotros decimos. Pero cuando hay errores de ellos lo ocultan, tienen un blindaje terrible. Lo que fueron ellos y lo que podrían ser ahora, ¿no? Qué sé yo, no sé. Yo lo veo a Milei como alternativa y viste cómo vota cuando va al Congreso. Mira, está informado el señor. Con este ¿Te cuesta tema, llegar a fin de mes entonces? Sí, por supuesto, como a todos. Con Gracias, este tema no, presentamos, muchachos, hasta luego, Facu, que tenga buen día. acá en el piso, en el día de hoy tenemos a dos economistas. Tenemos que hablar de Marcelo Ramal, que es no solamente economista, sino también del Partido Obrero. Recién decían, y yo quiero dejar esta frase, porque cada vez más se escucha lo diferente, lo nuevo, terminó siendo Milei. Y uno se pregunta, ¿es coherente el relato? ¿Es algo que se va a poder llevar adelante? ¿O solamente dice lo que la gente quiere escuchar? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? No, Milei es de lo más viejo que podemos encontrar en materia de política y economía. Admira a Domingo Cavallo, es decir, intenta que, digamos, que el proceso de desorganización económica que estamos viviendo hoy, bueno, termine en una dolarización económica, en algo parecido a lo que hizo Cavallo con Menem. Por supuesto que eso va a implicar una gran confiscación económica para trabajadores, jubilados, sin perjuicio de que las condiciones para una salida de este tipo las está preparando el gobierno actual. La inflación, ustedes fíjense lo siguiente, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo es muy severo en lo que tiene que ver con reservas internacionales, con el déficit fiscal. Pero no me quiero correr, ¿sabe de qué? Sí. No me quiero correr de esta palabra, dolarización. Me parece que tenemos una especie de romanticismo con esta palabra, pensando de que si la Argentina termina dolarizada, vamos a cobrar el sueldo, nos van a dar los dólares en la mano y vamos a tener una situación un poco más holgada. Como economista, ¿qué significaría dolarizar la Argentina? Sí, recibiríamos muy pocos dólares en la mano, o el equivalente de esos dólares. En eso consiste la dolarización. Como la Argentina no tiene reservas, bueno, en ese caso, evidentemente, la desaparición de la moneda nacional implicaría un ajuste violento
de los salarios, de las jubilaciones, del gasto público. Martín, recién otro de los economistas, Martín Epstein, ¿cómo andás? Buen día, gracias por acompañarnos un sábado. A ver, ¿qué balance te deja internamente de este número de la inflación? Recién Javier nos decía, el más alto del 2002. ¿Dónde sentís que está el problema? ¿Dónde sentís que se quebró nuestra economía en donde parece un número imposible de parar? 7,7 si no digo mal. Bueno, yo creo que, como decía Marcelo recién, hay un problema central que es la falta de dólares, ¿sí? Al no tener dólares tenés mucha presión sobre los tipos de cambio financieros y sobre el ilegal, y esto genera una expectativa de devaluación que en la práctica no está ocurriendo porque el gobierno está haciendo todo lo posible para evitar esa devaluación, porque el impacto que podría tener una devaluación fuerte hoy sería catastrófico para los sueldos. Entonces, lógicamente, todas las medidas que ¿No lo ves como una solución? No resuelve nada de una devaluación. Primero porque si devaluás no entran más dólares, no es que te van a entrar más dólares porque devaluaste la moneda. Segundo, estás en un piso inflacionario del 100% anual. Vos metés una devaluación hoy y no sabés dónde termina esa espiral. Entonces, hoy no resuelve nada. No es que un shock inflacionario puede generar mejores condiciones. ¿Y qué resuelve? Digo, ¿cómo se soluciona esto? Porque la inflación es una máquina, lamentablemente, de fabricar gente cada vez más pobre y de bajar la situación que está viviendo el país. Mira, yo tengo una mirada muy crítica respecto a cómo se manejó la salida de la pandemia, en particular con los sectores que se acomodaron fuertemente en esa recuperación, ¿sí? Dicho muy simple, hay sectores que en la salida de la pandemia ganaron y recuperaron rentabilidad que habían perdido en los años anteriores, no solo con la pandemia, sino con el macrismo. Ahí faltó redistribución, ahí faltó una discusión mucho más profunda respecto a cómo hacer para recomponer salarios en un contexto de expansión económica. Ahora estás en un escenario más complejo, ¿por qué? Y porque la economía va camino a enfriarse o está enfriándose y esos salarios ya quedaron retrasados respecto a la pandemia y al macrismo. Vamos a la calle a ver qué piensa la gente, cómo se mueve, de qué manera gasta. ¿Llega o no llega a fin de mes? Facu Medina, seguimos con vos, dale. El termómetro, es la gente que está en la calle, qué es lo que dicen, cómo compran. Vamos a tener también, tengo entendido que vamos a poder estar conectándonos con Emma en distintos locales. Carnicería, verdulería, supermercado, porque cuando hablamos de inflación, hablamos de cómo termina siendo de alguna manera, un gusto comprar cualquier cosa para la mesa. Hace un minuto nada más, para mí Facu tenía un relato extraordinario. E informado. Un hombre lo que le decía es, hace 1 año y 7 meses que no como un asado. Como si el asado fuera únicamente un gusto. Y realmente esto para mí es sensible y preocupante. Facu, te estamos escuchando. Bueno, ahí también hay que analizar, Anabela, si vos entrás en detalle de lo que fue la medición del INDEC, el informe que presentó ayer el INDEC, de las cosas que más aumentaron entre los alimentos, todo lo derivado de la carne, lo que es carnes y derivados que se llama, después lácteos, todo eso. Y eso tiene que ver con los formadores de precios, con un sector al que el gobierno ha decidido no enfrentar, ha hecho algunos acuerdos, pero como lo dijo también el secretario de Comercio Interior, los acuerdos no se cumplieron. Por eso también se ven reflejados tantos aumentos y por eso se hace tan difícil comprar un asado, comer un asadito en familia. A ver si podemos hablar acá con el hombre también Facu. para preguntarle. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo le va? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Estamos hablando de la inflación, ¿sí? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te afecta en el bolsillo? Lo peor en la historia que he vivido yo, por lo menos. Desde que nací nunca he visto algo igual. Bueno, ¿te acordás que la hiper fue, la verdad, los 80? Sí, pero fueron un lapso muy corto. O sea, acá venimos sufriendo ya lo de Macri, ahora con esto, que ya es un desastre. Esto no tiene nombre. Es algo que nunca he vivido. Jamás. ¿Vos trabajás? ¿Estás con trabajo? No, estoy jubilado. ¿Y cómo vive con la jubilación? Claro. ¿Qué te parece? Ahora nos especificaron y es terrible esto. Ya no, eso se tienen que ir todos. Mejor dicho, se tienen que quedar todos para ir todos presos. Ah, mira. No se tienen que ir todos. Está enojada la gente. ¿Cómo se va a llegar a fin de mes? Malabarismo, hermano. Malabarismo. Hay que hacer malabares. Aparte soy celíaco, lo mío cuesta 4 o 5 veces más. Es terrible la situación que estamos viviendo. Jamás en mi vida he visto deuda. Tengo 67 años, vine a los 15 años de Misiones, trabajé toda mi vida, desde que tengo uso de razón empecé a trabajar. Facu. Y bueno, esto nunca lo he vivido.
Bien, Gracias, muchachos. vamos a ir Menos que se hablando vaya. y cuando Lo tengas mejor otro dicho, que se queden testimonio, todos para que el pueblo lo juzgue. y cuando Gracias, tengamos otro testimonio, vos nos avisás para poder ir y venir. En el piso tenemos 2 economistas, lo tenemos a Javi, que obviamente también lleva adelante todo lo que es la columna económica y la columna política. ¿Cuál es la previsión para el mes de abril? Porque tengo entendido que hay una semanita que está complicada en abril ya. Está muy bien la pregunta porque las previsiones de casi todas las consultoras privadas es que baje en abril cerca de 1 punto, digamos, el pico habría sido en marzo, en abril se espera un 6.5% en promedio, diría yo, que es el anticipo privado. Ahora, claro, eso, como dice Marcelo, era el anticipo antes de que se conociera el 7.7 de marzo, cuando se especulaba un 7.1, 2. Ya están diciendo que hay un aumento muy importante en alimentos, como hubo en marzo, también en abril en verduras y carne, así que hay que estar atento con eso. Agus, un mensajito de la gente, quiero escuchar a la gente, ellos son el termómetro. ¿Qué es esto? Una persona de Oberá Misiones dice que no llega a fin de mes, pero que hacen trueques para ayudar y llegar a y ayudarse entre todos. Volvió el Cambian trueque. Ropa por mercadería 2001. o ropa por ropa. Y así llegan a poder comprar cosas y demás. Qué difícil la situación. ¿Querías agregar algo a lo que estaba diciendo Javier? Acotar una cuestión que me parece importante. El gobierno hace 4 o 5 días atrás anunció el dólar agro. Sí. ¿Qué significa eso? Un nuevo tipo de cambio. Sí, es una devaluación disfrazada. ¿Por qué? Porque los dólares especiales anteriores eran solo para la soja. Ahora es para una canasta que representa el 40% de los precios de la canasta que mide el INDEC. Yerba, café, aceite, carne, pescado, etc. Entonces, esto va a tener un impacto directo otra vez en la canasta de la gente. Directo sobre la canasta de alimentos. La canasta de alimentos. Ahora, ¿quién gana y quién pierde con la inflación? Fíjate lo siguiente. Qué pregunta, ¿no? Estaría bueno saber quiénes son los que ganan, que más que los que pierden, creo que lo sabemos ya. Ocurre lo siguiente, el gobierno además de dar este dólar, cuando da este dólar agro, beneficia un sector. Tiene que emitir a razón de 100 pesos por cada dólar que mueve en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque las importaciones se siguen moviendo a 200 pesos y el dólar especial está a 300. Es decir, que estamos hablando de una emisión que puede llegar a 600.000 o 700.000 millones de pesos. Esos pesos se los colocan a los bancos con las famosas LELIQs y los pases, que hoy le representan al Estado en intereses mensuales más dinero de lo que paga por jubilaciones en un mes. Entonces, el público tiene que saber que ese dinero que le sacan del bolsillo cuando compra verdura o fruta va a los bancos, va al pago de la deuda. El FMI en su acuerdo... Con eso quería hacer un punto. Sí. Con eso quería hacer un punto. Martín, yo pregunto, ¿esto que se lleva adelante no es algo que se tenía que hacer de alguna manera? ¿No estábamos en un momento límite y había que había que tomar, digamos, decisiones? Mira, yo creo que el gran problema de fondo sigue siendo el acuerdo con el Fondo Monetario, no solo este que está vigente, sino sobre todo el anterior, y esto te trae un problema muy fuerte de escasez de dólares. Yo parcialmente coincido con lo que dice Marcelo respecto al impacto que tiene el dólar agro, simplemente porque si vos no tomás una medida que te permita incorporar reservas, el resultado que vas a tener en el mediano plazo es que la brecha se te va a extender, vas a tener una brecha más profunda con los financieros y más presión para devaluar toda la economía. Entonces, es cierto que hay un efecto directo sobre alimentos, es real. Ahora, si vos no haces algo respecto a la escasez de dólares, tenés una devaluación desde el mercado que te impacta no solo en toda la economía, sino que además revienta los salarios en un corto plazo. ¿Fiora? Sí, quería preguntarle a Marcelo, porque se está dando un fenómeno en los últimos tiempos bastante particular. En un gobierno peronista, justicialista, digo, gente con trabajo, es decir, pobres con trabajo, gente que tiene trabajo registrado y que no llega a fin de mes. Digo, algo que no hubiese ocurrido en otro gobierno peronista. Bien, Agus, vamos con la gente. La gente, ¿qué es lo que dice la gente? Porque tenemos dos situaciones. A mí me da la sensación, como ciudadana, voy a hablar de esto, de que uno quiere hacer una compra y que ve cuál es la situación de uno, obviamente, y la situación también de la gente en general. Y la gente no sé si entiende tanto de economía o si se da cuenta de los movimientos y los dólares y la compra y los tipos de dólares que hay en la Argentina y las inversiones.
y el Fondo si Monetario pagamos, Internacional y si no pagamos. y las cuestiones tan puntuales en lo que es la micro y la macro de la Argentina. Lo que entiende la gente es que no llega a fin de mes. La información de la gente está en la góndola. La información de la gente está en la góndola cuando llega y dice, esto que el mes pasado compré, hoy no lo puedo comprar. Ahí está el gran problema. Claro, el gran problema de la gente, o sea, la información, capaz a veces no somos ni nosotros, ni el diario, es la góndola, es ver semana a semana, día a día o mes a mes, como trabaje o como pueda comprar, qué puede comprar y qué no. ¿Qué dice la gente antes? Mirá, tengo Vamos un con vos y mensaje después vamos con Facu muy Medina. interesante de una señora que dice, hola, yo trabajo como empleada doméstica y no me alcanza para que coman mis nietos, que los tiene a cargo. Ni ropa para los días fríos, de carne, ni hablar. Claro, la carne se convierte. Carne es bien de lujo. Carne es como viajar al exterior Y directamente. sí, ¿te acordás que el muchacho que decía Facu, que no come asado hace un año y medio, eso era incluso en la época en que la carne no estaba aumentando tanto? Ahora olvídate con que encima aumentó en enero, febrero un 35% y ya dicen que volvió a aumentar en marzo y está aumentando un poco más en abril. O sea, si el hombre no comía asado el año pasado... No va a Un volver a año comer. y 7 meses, dijo. Fiora mencionó algo. No sé si esto fue una pregunta, pero podemos Sí. transformarla en pregunta. Si A no Marcelo lo- era. Yo quería- Marcelo Claro. hablaba de la gente No, que él- trabaja y es pobre. Claro, él introduce, actualmente más o menos la mitad de los que trabajan cobran un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces vos tenés la suba de los precios y yo te diría no solo la caída de los salarios, sino la degradación del trabajo. Mira, el año pasado 600.000 personas entraron a trabajar, de acuerdo a las estadísticas. La mitad de esas personas, o sea, 300.000 personas, entraron con factura, monotributo, contrato. Precarización. Esto habla de precarización. Contrato, claro, es la precarización del trabajo. Es decir, que vos tenés una parte de la población que supuestamente trabaja, pero trabaja en condiciones completamente penosas. Puede ser despedida en cualquier momento, no tiene jubilación, no tiene obra social y naturalmente cobra Y muy Marcelo, por atrás de ni los hablar. convenios. Para ponerle números a lo que vos decís, los salarios formales perdieron 5 puntos contra la inflación en 2022. Los trabajadores registrados, estamos diciendo. Y Ahora los que dice los- Marcelo, que son los que informales. tienden a la Los informales. precarización, los informal, perdieron, ¿sabes cuánto? 30 puntos contra la inflación. Claro. El año pasado, ¿Cuántos repetir? 30 puntos contra la inflación. O sea, y de este año 5 sigue. el formal, 30 el informal. Y además en la Argentina Claro. tenemos más informales que Y formales. está creciendo, Claro. como dice Marcelo, la tendencia a la Hay precarización. y la fábricas en la informalidad. Entonces, en este momento hay fábricas en conflicto en la provincia de Buenos Aires porque tomaron trabajadores en el periodo posterior a la pandemia, ponele la tercera parte de la fábrica con contrato. Y como ahora está habiendo una recesión, se sacan de encima A los de de un los día para el contratos. otro con costo cero a la tercera parte de la fábrica. Bueno, eso no pero tendría que ahí estar prohibido. falta, claro, no, ahí falta, digamos, las inspecciones correspondientes y la El Ministerio de participación Trabajo. de un Ministerio de Trabajo activo para que este sistema de contratación no sea de esta manera tan impune. Quiero escuchar a la gente. Me parece que el termómetro, aunque nosotros hablemos de economía desde acá, termina siendo la gente, qué es lo que puede comprar. Y cada vez más un gusto es un plato de comida. Uf, terrible. Cada vez más, ni hablar de salir a comer afuera. Es algo que prácticamente se erradicó de la mayoría de la familia. Y ni hablar de la ropa. Y ni hablar de la ropa, que Que creo que volvió tuvo a un aumentar. crecimiento. Comprarse Fue el un segundo pantalón rubro. es imposible. El segundo rubro que más Digo aumentó en pantalón, marzo es un tema también estacional por el cambio de temporada, etcétera, pero casi 10 puntos otra vez, 2 puntos más. Que Mira, Algo- voy a algo contar que- algo Perdón, muy- algo que estamos obviando es la medicina, los medicamentos. La gente que también. necesita comprar medicamentos, olvidémonos de que compra comida o ropa. Bien, me parece realmente importante. Voy a contar algo anecdótico. Estaba caminando por un centro comercial, no por un shopping, y quería comprar un pullover porque era el cumpleaños de mi pareja. Fui a una marca que anteriormente compraba. Me gustaba la ropa de esa marca y la compraba. No la voy a mencionar. Fui a buscar un pullover. Un local normal. ¿Saben cuánto estaba el pullover? 65.000 pesos. 65.000 pesos. El mismo pullover, sin la marca, sin la etiquetita, en una casa que no tenía, obviamente, que no era reconocida justamente por no ser de una marca,
estaba 7.000 pesos. Voy a cometer un Tal error cual, que cometemos casi todos Me los argentinos. pareció inalcanzable. ¿Quién Bueno, puede ese es el pagar tema, un eso- pullover 65.000 pesos? Lo pasé a dólar, o sea, el dólar No, blue, no que hagas es el eso. dólar verdadero. Son 165 dólares. Si te toca viajar afuera, no hay pullovers por 165 dólares. Es, No, es un montón. casi, es de No lo lujo. compras. Estás comprando una primera marca de verdad. Digo porque o sea, en realidad- conseguís por 25, No, 20, eso es lo que 30. sucede en el mercado de la Pero está indumentaria. Hay complicado, dos líneas diferentes, Lo que las que te- no son de marca y las claro. que son de marca, y Pero se está multiplica el desfasado. precio ¿Se entiende, de Marcelo, los lo que digo? shoppings Sí, sí. respecto No, a la calle Avellaneda, por ejemplo. Claro, perdón, no, lo que te indica eso es que los precios internos se aproximan al dólar blue, al dólar de. Es que es de el dólar 400 verdadero, pesos. digamos. Y que en el No, medio... y los precios se acomodan a ese dólar. Pero los Y que no tenés importan. también los ventajes, y tenés también adentro de la inflación, lamentablemente, los ventajeros que terminan sacando mucho rédito de algo que es una situación muy sensible en la Sí, Argentina. son los que importan a 200 pesos el dólar y después te venden el producto que le abonan a un precio equivalente a 400 pesos el dólar. Esa es la realidad que estamos Agus. enfrentando. Estamos buscando mensajitos. Estamos todavía. buscando ¿Te parece que Bueno, vayamos a la Yo le calle? quería preguntar. Sí, No, dale, a Martín dale. también, porque ayer el secretario de Comercio, dijo algo un poco novedoso, me parece, para este gobierno, que es culpar directamente a los formadores de precios, digamos, yo diría a las empresas proveedoras, cosa que Massa intentaba no hacer, digamos, hacer acuerdos, siempre con acuerdos voluntarios y no unilaterales. ¿Te parece que puede dar resultado esto de señalar precisamente a los proveedores como los culpables de la inflación y que son realmente los culpables o que la cosa es más compleja? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo por un lado que la cosa es más compleja, pero que en algún punto tampoco podemos dejar de lado que los formadores de precios se sientan a firmar un acuerdo, se dan vuelta y no lo cumplen. Digo, las dos cosas ocurren. No es solamente que la inflación se origina en el incumplimiento del acuerdo de precios justos, porque de hecho el objetivo del programa no es ser el ancla inflacionaria, sino generar precios de referencia. Ahora hay una cosa que es realidad. Cuando vos mirás la distorsión de precios entre las grandes cadenas de supermercado y los comercios de cercanía, es fenomenal. Y el distribuidor y el formador de precios es el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hay más control en las cadenas de supermercado, el precio en la cadena se parece bastante más al acuerdo de precios. Ahora, cuando vos vas al comercio de cercanía, te encontrás con una distorsión fenomenal entre el precio del súper y el precio de cercanía. ¿Por qué? Porque hay menos control, hay menos capacidad estatal para asegurar que lo que firmaste se cumple. Entonces ahí efectivamente hay una cuestión con los formadores de precios. ¿Ese es el único problema? No. Estamos en un escenario de una alta inflación, con inercia inflacionaria, con expectativa de inflación, que hace que todos los sectores de la economía indexen en función de la inflación del mes pasado. El único sector que indexa de manera demorada ese proceso inflacionario, ¿cuál es? El salario. El salario, en el mejor de los casos, negocia paritarias, ahora más cortas, pero siempre corriendo de atrás, es lo que decías recién. El salario formal, el salario real, el salario del empleo en blanco perdió 5 puntos contra la inflación. ¿Qué nos queda para el resto de los sectores de la economía argentina que no tienen capacidad de negociación, como por ahí tienen algunos gremios, y que han peleado contra una inflación muy alta y que siguen enfrentando el mismo problema?